Pues ustedes saben que cambió la Fiscalía General de la República, que ya está Ernestina Godoy, y que uno de los primeros, ¿qué podríamos decir? Resultados que da en muy poco tiempo, pues se ve la detención, digo, porque también la detención del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques, pues fue vista como el primer resultado que presenta Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República. Bueno, hoy se da a conocer que esa dependencia obtuvo ya la reparación del daño a favor del Estado mexicano por la cantidad de 62.877.000 en contra de Ricardo M. y José M., quienes eran, por ejemplo, el director adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Sede Sol y el rector de la Universidad Intercultural del Estado de México. ¿Esto qué quiere decir? Que pues la Fiscalía obtuvo una reparación del daño por casi 63 millones, esto dentro de las investigaciones del caso relacionado con la estafa maestra. Estas dos personas que mencionamos suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto al precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes debido a que la casa de estudios referida, es decir, la Universidad del Intercultural del Estado de México, pues subcontrató servicios previamente convenidos con la dependencia federal a un precio inferior, lo que ocasionó un daño en la hacienda pública federal. De acuerdo con lo que informa hoy la Fiscalía General de la República, ya en un boletín oficial dice que obtuvieron la reparación del daño a favor del Estado mexicano por la cantidad ya antes citada, 62.8 millones de pesos, en contra de dos personas responsables del delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Ellos explican que este caso se refiere a la estafa maestra, donde a la responsabilidad penal de Ricardo M. y José M., quienes cuando eran funcionarios o servidores públicos y ejercían su autoridad, uno como funcionario federal y otro como autoridad de una universidad en el Estado de México, pues suscribieron un convenio en el que se hizo con todas las irregularidades para que les dieran un precio mucho más bajo al que se estipulaban los precios en ese momento, generando pues un robo, un daño a la hacienda pública federal. El Ministerio Público de la Federación, dice este boletín, aportó las pruebas necesarias para obtener esa resolución judicial de reparación del daño que van a tener que realizar estos exfuncionarios. Esto a quienes les concedieron los sustitutivos legales, dice, contenidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño al que fueron condenados. Es decir, que ellos tienen que pagar esa cantidad de 62 millones de pesos para seguir para obtener ciertos beneficios o ciertas condonaciones o sustitutos legales, es decir, pues medidas alternativas dentro de ese proceso penal que están llevando en su contra. Todo esto por dentro del esquema de la estafa maestra, Blanca. Pues otro de los avances que se van mostrando de la nueva Fiscalía General de la República, ahora a cargo de Ernestina Godoy, sin duda es uno de los temas que pues en el país más han causado enojo totalmente y que además nos ilustra cómo las prácticas de corrupción de verdad estaban en todas las instituciones. Muchas universidades del país se prestaron justamente a estos esquemas de la estafa maestra, y a eso también nos lleva al tema de cómo en las universidades, muchas universidades autónomas de los estados, están tomadas también por grandes caciques y caciques que estuvieron por muchísimos años ligados al PRI y que ahora
también han querido pues cambiarse de piel, irse para Morena, mostrarse más con otros valores, digamos, pero pues todavía aún nos falta mucho por hacer justicia en estos temas. Y en este tema, nada más no lo dice tal cual en el boletín de la Fiscalía, pero nada más para precisar que cuando hablan del funcionario del entonces Sedesol, que era uno de los colaboradores de Rosario Robles, pues estamos hablando de Ricardo Mejía Sayas, quien era uno de los exdirectores adjuntos de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, que esto habla en el contrato, de uno de los varios contratos que firmó dentro de este mecanismo de la estafa maestra, con la Universidad del Estado de México, pero bueno, pues también él tiene investigaciones abiertas. Hay que recordar que desde mayo del 2025 ya un juez de control federal del Reclusorio Norte, donde se encontraba, el juez es Gerardo Alarcón López, había sentenciado a Ricardo Mejía, que es con el que pactan esta reparación del daño. También sentenció a Marco Salvador Ibarra Infante, que son dos ex colaboradores de Rosario Robles, que quedó en la Fiscalía de Gers Manero absuelta por ese caso. Bueno, ellos fueron sentenciados obviamente por ocasionar daños al erario público por 26 millones, pero en otro convenio que firmó con la Universidad de Zacatecas, que era uno de los, porque se extendió a varias universidades. Y en mayo apenas de este año, la Fiscalía General de la República demostró, o el impartidor de justicia concluyó, que la Fiscalía General presentó las pruebas que acreditaban la plena responsabilidad de los acusados por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Sin embargo, solo les impuso la pena mínima de prisión. Esto me refiero a un caso de Zacatecas. Siguen otros casos. En el caso de Ricardo Mejía, bueno, pues seguía pendiente el de esta Universidad Intercultural del Estado de México, donde hoy la Fiscalía informa que pues se logra esa reparación del daño. Bueno, la que tiene que hacer Ricardo Mejía, ex colaborador o ex funcionario de Sedesol en su momento, junto con el ex rector de esa universidad, José M., para reparar el daño, pagando esa cantidad que pues les acabamos de mencionar. Y otro caso también, Romina, además que pues en México, muy contrario a lo que sucedió en otros países de América Latina, aquí nunca se llevó realmente a la justicia a quienes estuvieron involucrados en el caso Odebrecht, ¿no? En otros países pues sí hubo grandes juicios, aquí no. Eso también nos lleva a Emilio Lozoya Austin, que fue uno también de los involucrados, pero no se ha investigado más, es decir, los procesos por los que él ha estado enjuiciado pues no tiene que ver precisamente con eso. Hablando de justamente Emilio Lozoya, un tribunal federal de apelación rechazó otorgarle un amparo a el exdirector de Petróleos Mexicanos y ordenó que siga adelante el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con la compra de la planta chatarra de agronitrogenados. La resolución fue emitida por el magistrado Ezequiel Altamirano Roches, integrante del segundo Tribunal Colegiado de Apelación en materia penal del primer circuito, quien ratificó que el exdirector de Pemex no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira, el exdueño de Altos Hornos de México. La defensa de Lozoya había sostenido que, dado que Ancira se comprometió a pagar $216 millones a Pemex como reparación del daño, el exfuncionario debía quedar exento de responsabilidad. Sin embargo, el tribunal explicó que los acuerdos reparatorios solo aplican a quien los firma y no benefician a otros acusados, además de que el daño a Pemex sigue pendiente porque Alonso Ancira únicamente ha pagado unos $110 millones en 2 entregas. El magistrado señaló que suspender el proceso sin que Emilio Lozoya firme su propio acuerdo de reparación dejaría en indefensión a las víctimas. En este caso son
Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera. Con esta decisión queda firme la resolución del 25 de marzo del año pasado, de 2024, que ordenó reanudar el procedimiento y celebrar la audiencia intermedia dentro de la causa penal 211/2019. En esta etapa, la Fiscalía General de la República podrá acusar formalmente a Lozoya por lavado de dinero. Según la dependencia federal, el exdirector de Pemex recibió un soborno de $3.4 millones de Alonso Ancira para facilitar la compra de la planta de agronitrogenados por $275 millones cuando no servía. El dinero habría sido usado para adquirir una residencia en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, valuada en más de 38 millones de pesos. Este es otro de los casos también que quedó pendiente, que se le fueron cayendo, realmente no le daba seguimiento el anterior fiscal Alejandro Gertz Manero, que pues si no sabíamos dónde andaba cuando era fiscal, ahora menos. No, y esto es interesante porque esto abre la posibilidad, bueno, se vuelve a llamar a que siga la audiencia intermedia, y en la audiencia intermedia, pues hay que recordar que la fiscalía incluso puede pedir, si tiene las motivaciones suficientes, que las tiene, porque la verdad es que Emilio Lozoya una vez intentó huir, no va a ser que ahora que también quiera volverlo a hacer, porque si se reanuda la audiencia y ese proceso por lavado de dinero, pues puede pedir la fiscalía, y ojalá lo hiciera, el cambio de medida cautelar y que regrese a prisión preventiva, porque nadie se ha explicado cómo es que le dieron ese beneficio procesal.